Bueno, continuamos con lo que es el sistema eléctrico cardíaco. En palabras simples, el corazón es una bomba de tejido muscular, el cual tiene como acción el bombeo del corazón, que es el que proviene de un sistema de conducción eléctrico, el cual coordina la contracción de las cavidades del corazón. Este tiene una parte especializada, el cual es el nódulo sinual, también llamado nódulo sinoatrial o nódulo SA, que es el cual genera un impulso eléctrico. Es una pequeña masa de tejido especializado localizado en la aurícula derecha de la cavidad superior derecha del corazón, y este es donde se produce el impulso eléctrico, el cual es el que viaja desde el nódulo sinual hasta el nódulo auriculoventricular, que también es llamado un nódulo AV, ubicado entre las aurículas y los ventrículos. En el nódulo AV se producen los impulsos, que son los que se retrasan durante un breve instante, pero es el que permite que las aurículas se contraigan en una fracción de segundo antes que los ventrículos. Ahora en nuestro diagrama explicaré cuáles son las estructuras anatómicas del corazón donde se producen las conducciones cardíacas y dependiendo su velocidad. Empezamos con lo que es el nódulo sinual, que en el nódulo sinual se actúa como marcapaso generando impulsos eléctricos. En las vías internodulares llevan el impulso eléctrico desde el nódulo sinual hasta el nódulo AV a una velocidad de un metro sobre segundo. En el nódulo AB se tiene el retraso fisiológico del impulso eléctrico de 0.09. Ahora continuamos con lo que es el hash de Bachmann, que son los que están aquí del lado derecho, que este es el que lleva el impulso desde el nódulo sinual hasta la aurícula izquierda a una velocidad de 0.3 metros sobre segundo, y el hash-A, produce un retraso de 0.4 segundos, sumando los retrasos que se produce en un retraso total de 0.16. Y por último, el sistema de Purkinje ventricular, que es la porción más distal del sistema de conducción, es el que transmite el impulso a una velocidad de 1.5 a 4 metros sobre segundo, y en fibras musculares ventriculares de 0.3 a 0.5 metros sobre segundos. Gracias. En el presente cuadro sinóptico analizamos las diferentes ondas, intervalos, segmentos y complejos del electrocardiograma, así como sus valores, por lo que al analizar los valores de las ondas hemos denotado que el voltaje normal del complejo QRS es el mayor, claramente denotado en el electrocardiograma, en el que se representan como las ondas más altas y en relación con su representación como el momento en que se requiere de mayor impulso eléctrico para el bombeo de sangre a la circulación sistémica. Por su parte, y en cuanto a los intervalos, el intervalo QT, que dura 0.35 segundos, tiene una duración de un poco más del doble que el intervalo PQ, que dura 0.16 segundos aproximadamente, ya que es en este que ocurre tanto la despolarización como la repolarización de los ventrículos, mientras que en el intervalo PQ se abarca principalmente la onda de despolarización de las aurículas, cuales requieren una menor contracción, y representa también el retraso generado en el nódulo auriculoventricular. Bueno, mi nombre es Jordi Cano y hoy explicaré los aspectos de las ondas que se visualizan en un electrocardiograma. Como primera onda tenemos a la onda P, que representa la despolarización auricular. Su valor normal es de 36 a 120 milisegundos en tiempo, o en potencial eléctrico es de 0.1 a 0.3 milivoltios. ¿Cuál es su importancia clínica? Pues esta es tomada como evidencia de focos ectópidos múltiples. Luego tenemos al intervalo PR, que es el periodo que se extiende desde el inicio de la onda P hasta el complejo QRS. Su valor normal radica entre 120 a 200 milisegundos, y su importancia clínica es que indica una disminución de la conducción entre las aurículas y los ventrículos generadas debido a una conducción lenta a través del nodo AB. Esto se conoce como bloqueo cardíaco de primer grado. Luego tenemos el intervalo QT, que es la medida del tiempo entre la onda Q y la onda T. Esta normalmente es de 0.35 a 0.44 segundos, y su importancia clínica es que su prolongación o su acortamiento pueden ser orígenes de arritmias ventriculares. Gracias. Dado que el corazón tiene una actividad rítmica y onda en sus cámaras, la forma de onda resultante es regular, lo que ayuda a identificar diferentes ondas de morfología, duración y amplitud bien definidas. En el orden que aparecen en el electrocardiograma, las ondas se denominan P, Q, R, S, T y U. La sonda P produce por la despolarización. La sonda Q, R y S se forma el complejo QRS, que son causadas por la repolarización auricular y la despolarización ventricular.
La onda T se debe a la repolarización ventricular, mientras que la onda U es un poco frecuente y se debe al potencial residual del ventrículo, ya lenta despolarización del músculo papilar. Mi nombre es Milka Miguel Pineda Solórzano, número de carnet 2021-00412. Respecto al inciso 4 tenemos lo que es el triángulo de Einthoven, que es una representación gráfica de las derivaciones frontales del electrocardiograma y se forma con las derivaciones bipolares. Ahora, las derivaciones son puntos de contacto entre el electrocardiógrafo y la superficie del paciente y ahí se van a captar los potenciales eléctricos que se van a generar del corazón. Están las precordiales, que son de V1 a V6, las monopolares, que son AVR, AVL y AVF, y las bipolares, que son de 1, de 2 y de 3. Ahora, los criterios tenemos lo que es la onda P, que es positiva en D2, D3 y AVT negativa en AVR. Cada onda P seguida de QRS, intervalo RR, que es regular, intervalo PR menor a 0.12 segundos y la frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. Mi nombre es Diana Paula Maldonado Cruz, con número de carnet 2021-00877, y vamos a hablar sobre el diagrama. ¿Cuál es el eje eléctrico del corazón? El eje eléctrico del corazón del electrocardiograma representa la dirección del vector resultante de la suma de los vectores de todas las células cardíacas durante su actividad eléctrica. Se determina en el plano frontal por la forma de las derivaciones. ¿Cuál es su valor normal y cómo se calcula? Se debe tomar dos derivaciones que al cruzarse entre sí formen un ángulo recto. Las derivaciones de 1 y AVF se puede utilizar para calcular quedando del siguiente modo: Q y S se resta a la R, que suma, y se hace una sumatoria de las tres en ambas derivaciones. ¿Es el eje eléctrico un criterio de ritmo sinusal? El eje eléctrico no determina si el ritmo cardíaco es sinusal, por lo tanto no se considera un criterio del mismo. Gracias. El ecocardiograma número 1 nos pide identificar el ritmo, en este caso es un ritmo sinusal. También nos pide identificar la frecuencia utilizando la regla de 300, 1500 y de 6. En la regla de 300 y de 1500 nos daría un total de 88 latidos sobre minuto y en la regla de 6 nos daría un total de 80 latidos sobre minuto. También nos pide calcular el eje utilizando las derivaciones de 1 y BF. En este caso, el eje tiene un valor de 60 y nos pide también calcular el intervalo de PR, que sería de 0.2 segundos, el intervalo de QRS, que sería de 0.8 segundos, el intervalo de QT, que sería 0.4 segundos, y el intervalo de ST, que sería 0.12 segundos. Además, nos pregunta si el ecocardiograma es normal o existe alguna normalidad en él. En este caso, consideramos que no existe ninguna normalidad en este electrocardiograma, ya que la onda P, el complejo QRS y la onda T se ven normales. Además, la onda P se observa antes de cada complejo QRS. Es positiva la de 2 y negativa en ABR. Asimismo, los intervalos de PR y de RR son normales y de igual manera la ABR, B1 y B2 se presentan negativas, lo cual significa que cumplen con el requisito para ser normales. Mi nombre es Roberto Garzona y explicaré lo que es el electrocardiograma número 3. Bien, se dice que los pacientes en ritmo sinusal tienen lo que es una frecuencia cardíaca regular entre los 60 y 100 latidos por minuto. El dato que permite identificar lo que es el ritmo del paciente como sinusal es distinguir con claridad la onda P en el registro del electrocardiograma, que es una onda pequeña y de bajo voltaje que aparece antes del complejo QRS. Bien, en lo que es la frecuencia T300 sería 93.75 latidos por minuto, en 1500 de la misma manera, y en 9 QRS sería en 90 latidos por minuto. El eje cardíaco sería de 10, el intervalo PR sería de 0.28 segundos, el intervalo de QT sería 0.32 y el intervalo de QRS sería de igual manera de 0.32 segundos. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Natalie Pinto de Carnet 2021-07007. Yo les voy a hablar sobre el electrocardiograma número 3. Primero, identifiqué el ritmo, este es sinusal normal. En la identificación de la frecuencia, utilizando la regla de 300, 1500 y la regla de 6, en la regla de 300 me quedó 93 latidos por minuto, así como también en la de 1500, pero en la regla de 6 me quedó 90 latidos por minuto. Cuando tenía que calcular el eje eléctrico utilizando las derivaciones de 1 y AVF, me quedó normal. En D1 me quedó 4 y en AVF 3. Señalé y calculé el intervalo PR. Este fue de 0.16 segundos y calculé y señalé el intervalo QRS. Este fue de 0.12 segundos. El QT de 0.32 y señalé también el intervalo de ST. Como comentario final, este electrocardiograma es normal ya que está dentro de los rangos normales. Gracias. El electrocardiograma analizado en el inciso número 4 presenta valores normales. Esto se infiere debido a que en cada derivación de los latidos observados se presentan de manera regular. Tenemos que el complejo QR se encuentra negativo en la derivación AVL. Esto nos indica que la toma se realizó de manera adecuada y que sus valores son normales. Asimismo, observamos que el ancho en QRS no va a superar a los 2/1 de cuadros. También tenemos que la onda T presenta valores positivos en cada una de las derivaciones, a excepción de la derivación AVR. Esto quiere decir que esta se va a encontrar negativa. Muy buen día, vamos a hablar sobre el electrocardiograma. Entonces tenemos un diagrama en el cual vamos a iniciar descubriendo la frecuencia que tienen en estos, y lo podemos hacer por medio de 3 reglas, por la regla 300, por la 1500 y la regla 6. Ambas nos van a dar un resultado muy concreto. De ahí pasamos a calcular los intervalos PR, QRS y el complejo QT. ¿Cómo se realiza esto? Pues esto pues muy sencillo. Vamos a multiplicar 0.04 segundos por los cuadritos que están involucrados. Estos cuadritos también se les conoce como unidades Ashman, de las cuales pues vamos a multiplicar y vamos a tener la cantidad de segundos que recorren en este diagrama. Y es así que nos vamos desplazando, y es que podemos encontrar anomalías en cada electrocardiograma que necesitemos. Si hay una anomalía o todo está correctamente bien. En este electrocardiograma se puede observar que la persona tiene una frecuencia cardíaca normal, ya que es de 60 latidos por minuto. Se puede observar que el rango del intervalo PR es normal. Lo único que se puede observar de anomalía es que el intervalo QRS está fuera de los parámetros normales. Se pasa un poco, ya que tiene un valor de 0.12 milisegundos. Y el intervalo QT, este sí se encuentra dentro de los rangos normales.